Este año tuvimos al menos 139 periodistas, 21 medios de comunicación agredidos en 25 estados del país, y todos estos son casos en que las agresiones estuvieron vinculadas con la labor informativa tanto de los medios como de los periodistas. Vale la pena aquí decir que el año pasado tuvimos un total de 183 periodistas agredidos, 19 medios de comunicación. Podría pensarse, con los números de este año, que las agresiones vinieron a menos o que el problema comenzó a resolverse. Esto no es así. Es necesario destacar que el año pasado en nuestro informe hicimos énfasis en cómo en términos numéricos el Estado se había convertido en el principal agresor de periodistas en México. Este año, en 33 casos, encontramos que las fuerzas de seguridad del Estado, hablamos de policías municipales, estatales, federales, ejército, fueron responsables de algún tipo de violencia contra los representantes de los medios de comunicación. Si incluyéramos además los 16 casos en que estuvieron involucrados funcionarios de diversos niveles de gobierno, tendríamos que 4 de cada 10 agresiones, agravios contra periodistas en este país provienen de agentes del Estado. No obstante, yo sí creo que es necesario poner la debida atención en otros escenarios en relación con lo que vimos en 2010. 26 de los ataques que tuvimos en 2010 contra trabajadores de los medios son atribuibles a integrantes del crimen organizado. Es un hecho, no lo podemos negar, que su impacto en la percepción de la opinión pública, dado porque utilizan violencia a gran escala, porque a veces los eventos se dan muy cerca entre uno y otro, es mucho mayor a la de otras agresiones. Es un hecho que la muerte, la desaparición de periodistas, los ataques en los últimos años contra medios de comunicación ha generado un ambiente de miedo que en los hechos sí tiene, y lo hemos notado en nuestro trabajo cotidiano, tiene un efecto multiplicador en el silencio. Me preocupa mucho una declaración o las declaraciones que ha hecho el presidente de la República en diversas ocasiones cuando se refiere a las agresiones a periodistas y las señala él como responsabilidad directa de la criminalidad organizada. Me parece que esa visión se queda, digamos, en el ámbito de la exculpación, ¿no? Es decir, cuando el presidente de la República dice estas muertes, estas agresiones, esta violencia es responsabilidad del crimen organizado, es tanto como si dijera no es culpa del Estado, es culpa del crimen organizado y por lo tanto tendríamos que apoyar la guerra que estamos emprendiendo contra el crimen organizado para que esto no suceda. Y creo que ese es un error de visión y también de conocimiento sobre cuál es la función del propio Estado frente a la protección de la vida de las y los ciudadanos. El Estado no puede abdicar a la función de proteger la vida de sus ciudadanas y de sus ciudadanos. Tampoco puede hacer una distinción entre vidas útiles y vidas inútiles, ¿no? No puede hacer una distinción que implique plantearse la posibilidad de que se pierdan vidas y que éstas no importen porque están del lado de la criminalidad organizada. Me parece que el planteamiento tiene que ser muy claro en el sentido de afirmar que todas las vidas son importantes y que cada vida que se pierde es responsabilidad directa del Estado, independientemente de quién sea, digamos, el autor material, ¿no?, del acto que implica la pérdida de una vida para una persona o para un colectivo. Los poderes criminales tienen además el recurso de la violencia, ¿no? Y frente a ese recurso de la violencia, entonces no hay ninguna capacidad que permita, digamos, un margen de decisión o de negociación en este caso, con los medios de comunicación. Eso, en mi opinión, acorrala a los medios y los coloca en esta posición que el título del informe traza muy bien, ¿no?, de la autocensura a la interlocución con los victimarios. Es decir, me parece que este tránsito, bueno, primero la manifestación de autocensura y en segundo lugar esta decisión de interlocución con los victimarios tiene un margen de decisión libre muy estrecho, ¿no? Es decir, está más bien motivada
por una circunstancia de riesgo y amenaza real que está relacionada con la capacidad de violencia que tienen las organizaciones criminales. Creo que sí es muy importante que tanto las organizaciones de defensa de personas que se dedican a la libertad de expresión como los organismos públicos de defensa de derechos humanos en general hagamos un llamado y fortalezcamos ese llamado hacia la necesidad de que el Estado reconozca su responsabilidad directa en la violencia que se vive frente a las y los periodistas. Es necesario que lo haga de esa manera y que además genere efectivamente los mecanismos institucionales para garantizar estas dos protecciones de las que hablo, que están íntimamente relacionadas: la vida y el trabajo de las y los periodistas. Y eso no solamente pasa por reformas legales o por políticas públicas, sino, como decía José Pérez Espino, por la rendición de cuentas de quienes hoy están, digamos, a cargo de estas instancias que fueron diseñadas, que fueron creadas precisamente para la protección de este sector y que pues no han dado los resultados que de ellas se esperaban. Es muy importante que los dueños, los directores de los periódicos asuman la responsabilidad que implica la protección desde dentro, y me voy a referir aquí no solamente al tema de la seguridad en términos de la integridad física, ¿no? o psicológica de quienes trabajan en los medios, sino de la seguridad laboral, por ejemplo, de la seguridad en otros ámbitos que eso sí está en manos de los dueños de los medios, eso sí está en manos de quienes deciden las cosas dentro de los medios, y me parece fundamental que se aseguren desde ahí como un mecanismo para minimizar la situación de vulnerabilidad en la que normalmente trabajan y cotidianamente viven quienes se dedican al periodismo.